Ahora sí, ya lo tenemos conectado a, a nuestro compañero invitado. Vamos a hablar el día de hoy sobre, bueno, una lucha, entrando al tema nacional, una huelga muy importante que se está realizando, que es, bueno, de los compañeros, ahí lo tenemos al compañero, de los compañeros de la Caja Petrolera, ¿no? Muy buenas noches, compañero. Aló, buenas noches, Humberto. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha muy bien. Ok, Quisiera que nos comentes un poco, digamos, cuál es la situación actualmente, por qué se está dando la lucha. ya está bien. Bueno, primero saludarte a ti, Humberto, y agradecerte por la invitación. Saludos a Miguel también y a Jorge, ¿no? Y a todos los que nos están escuchando. Bueno, para poder entender lo que está pasando en la caja petrolera, tenemos que ampliar un poco más el contexto de la situación que estamos viviendo en el país, no solamente en la caja petrolera, sino en la seguridad social en general. Muchas veces se piensa, o en este periodo se está pensando, que es un conflicto interno de trabajadores con su administrador, que queremos que salga y ya, pero no es tan así el asunto, ¿no? Como ustedes saben bien, compañeros, la seguridad social en general es un sistema que todos los países tenemos desde hace mucho tiempo, un sistema que garantiza a los trabajadores que puedan seguir percibiendo ingresos en los momentos en que el trabajador no pueda ejercer su trabajo. Es decir, por ejemplo, cuando un trabajador por vejez, por invalidez, se jubila, recibe una renta y su familia va a seguir teniendo un ingreso. Eso es a lo que nosotros ahora en Bolivia le llamamos la seguridad social a largo plazo o las jubilaciones, la renta de jubilación. También está, pero los casos en los que un trabajador puede tener un accidente de trabajo, puede tener una enfermedad que no le va a permitir asistir a su fuente laboral, o en el caso de las mujeres cuando están embarazadas y van a tener un hijo, ¿no? Son momentos en los que también el trabajador va a dejar de trabajar, pero la seguridad social le permite seguir teniendo ingresos. Y a eso es a lo que en Bolivia le llamamos seguridad social a corto plazo, que son las cajas, la caja petrolera, la caja nacional, etc. Hasta antes del 80, de los 80, la seguridad social en general eh, estaban juntas, luego llegan los gobiernos neoliberales y lo van a dividir. Y en el momento en que lo dividen en seguridad social a largo plazo y a corto plazo es cuando también se privatiza de alguna forma la seguridad social a largo plazo. Lo que era el antiguo sistema de pensiones, el sistema de reparto, lo convierte en un sistema neoliberal en el que solamente el trabajador va a ahorrar para su jubilación. Antes había un aporte tripartito, un aporte patronal, un aporte del Estado y el aporte del trabajador para su jubilación, para su renta de vejez. Pero con las leyes neoliberales de Goni, esto se convierte en un ahorro individual, que es lo que hasta ahora tenemos, ¿no? Con el gobierno del MAS, después de 20 años, seguimos teniendo este sistema neoliberal. Eso es a largo plazo. O sea, a largo plazo ya se ha ido destruyendo de alguna forma la seguridad social, donde es el trabajador que tiene que ahorrar para poderse jubilar. Pero a corto plazo está queriendo pasar algo parecido. En este momento las cajas funcionan, y siempre fue así, ¿no? Con el aporte de las empresas. Las empresas aportan el 10% de sus planillas, las empresas aseguradas, y con ese 10% que aportan las empresas funcionan las cajas. El Estado no da un peso para que funcionen las cajas, nunca lo hizo en tema de seguridad social a corto plazo. Toda la infraestructura, todos los equipos, etcétera, siempre han sido con dinero de las propias cajas que recaudan con estos aportes de las empresas. Lamentablemente, pero a pesar de que no reciben las cajas ni un solo peso del Estado, la ley eh, dice que es el gobierno de turno, el presidente, quien impone a la persona que se va a hacer cargo de las cajas, a la MAE, a la máxima autoridad ejecutiva, en este caso el administrador. Y bueno, obviamente en muchos casos estos administradores han sido puestos de manera política, sin ningún conocimiento de lo que es la seguridad social a corto plazo, de cómo manejar un hospital, etcétera. Y eso es lo que ha venido pasando, ¿no? Sobre todo con el gobierno del MAS.
Si bien hay un estatuto interno, reglamentos internos que dicen que para ser administrador en la caja petrolera, ya sea a nivel nacional o en las regionales, este profesional tiene que haber estado como médico 10 años, con 10 años de antigüedad, médico de planta de la caja petrolera. Pero lamentablemente en los últimos años no se ha cumplido con estos requisitos. Y bueno, nosotros lo que estamos viendo es que así como ha habido un interés de los diferentes gobiernos de destruir la seguridad social a largo plazo, también hay un interés político de los gobiernos, incluidos los últimos gobiernos del MAS, de destruir la seguridad social a corto plazo. ¿En función a qué? A que obviamente al hacer un aporte patronal, hacer un aporte de las empresas, es una carga para las empresas. Ellos lo ven como una carga porque tienen que aportar el 10% de su planilla. Imagínate que deje de haber seguridad social a corto plazo. Las empresas estarían felices porque ya no tendrían que aportar ese 10% para que los asegurados puedan utilizar las cajas. ¿Y esto en qué perjudica a los trabajadores? El gobierno, ustedes saben que ha creado el SUS, el Seguro Universal. Eh, Ellos pretenden que todos tengamos salud universal, pero también dentro de sus proyecciones estaba incluir a las cajas, su infraestructura, sus equipos y demás como parte del SUS. Esto obviamente perjudicaría de gran manera a los asegurados, que son asegurados por las empresas, trabajadores de las diferentes empresas, pero sobre todo porque dejaría de haber seguridad social y lo que habría es solamente salud universal. ¿Y cuál es la gran diferencia? Y esto tiene que comprender bien todos los trabajadores. ¿Por qué tenemos que defender la seguridad social? Las cajas no solamente dan prestaciones en especie, es decir, no solamente tú tienes derecho a una consulta médica, medicamentos, operaciones, etcétera. Las cajas también dan prestaciones en dinero y eso es lo más importante, porque un trabajador que trabaja en cualquier empresa o en una tienda, digamos, y no está asegurado en una caja, si se enferma, puede ir al SUS a hacerse atender. En el SUS le van a atender, le van a dar medicamentos, pero también le va a decir al médico que tiene que reposar 1, 2 semanas, dependiendo de la enfermedad. Esas 2 semanas que el trabajador no va a trabajar, nadie le va a pagar su salario. El empleador puede decirle, sí, compañero, estás enfermo, tienes que descansar, como dice el médico, pero lamentablemente mientras tú no trabajes esas 2 semanas, no te puedo pagar tu salario. Esa es la gran diferencia de estar asegurado en una caja, de estar asegurado en la seguridad social a corto plazo. Porque si hay un trabajador que se enferma, que tiene un accidente de trabajo, o las compañeras mujeres que pueden estar embarazadas y van a tener a su bebé, el tiempo que son dados de baja por el médico, su salario es pagado por las cajas. En el tiempo del COVID, por ejemplo, todos sabemos cómo ha sido, nos daban bajas a los que caíamos enfermos por 7, por hasta 21 días incluso, y todo ese periodo que los trabajadores estaban en sus casas en cuarentena porque cayeron con la enfermedad, las cajas tuvieron que pagar su salario de todos esos trabajadores. Eso es lo importante de la seguridad social, compañeros. Entonces, cuando hablamos de seguridad social a corto plazo versus salud universal, lo que deberíamos exigir la población en su conjunto y los trabajadores es no salud universal, es seguridad social a corto plazo y a largo plazo universal, para que absolutamente todos los trabajadores en Bolivia puedan gozar del beneficio de que cuando caen enfermos o tienen un accidente de trabajo, mientras no puedan ir a trabajar, sus ingresos no sean mermados, o sea, que sigan teniendo los mismos ingresos. Entonces, esa es la importancia, pero lamentablemente, como decía antes, hay proyectos, proyecciones de terminar de destruir la seguridad social también a corto plazo. Y pareciera ser que ese fuera el objetivo con el que lo han puesto al administrador. Ahora sí vamos aterrizando un poco al conflicto de la caja petrolera. Hace 4 años ya el gobierno de Luis Arce lo ha colocado al señor Martínez. Una, Sí, es dime. una pausa antes de entrar a eso, ¿no? Realmente me parece muy importante lo que señalas, ¿no? Bueno, toda esta situación y cómo explicar todo este tema, ¿no? Partiendo del tema de, bueno, cómo hemos vivido la privatización de la seguridad a largo plazo, las jubilaciones, un problema que todos estamos sufriendo, todas las personas que se jubilan, bueno, es una miseria lo que reciben, todo ese tema, y este planteamiento que tú haces de que también hay este objetivo
que, bueno, no viene solo de este gobierno, sino del neoliberalismo, pero que bueno, el gobierno de Evo, el gobierno de Arce, continuaron plenamente, que es privatizar también la seguridad a corto plazo, ¿no? La seguridad social. Y es muy importante esto que señalas, ¿no? O sea, porque el SUS, y lo vendieron internacionalmente como es el único gobierno que le está queriendo dar salud a la gente, etcétera, etcétera. Es muy importante lo que señales. Es diferente este tema de salud que el de seguridad social, ¿no? Y la seguridad social es un derecho laboral que más bien el gobierno lo está liquidando a cambio de, bueno, darnos, y quién sabe hasta dónde, quién sabe cómo, porque igual es una situación de crisis este tema de, bueno, del SUS y todo el tema de la salud en el país, ¿no? Algo que en realidad prácticamente es un derecho que está escrito que prácticamente no lo tenemos, ¿no? Que es muy difícil y muy sacrificado incluso acceder a eso. Una persona que está enferma tiene que estar ahí haciendo fila 3, 4 horas para ser atendida, ¿no? Casos crónicos, bueno, eso en respecto a por este tema del SUS, ¿no? Y me parece muy importante este planteamiento, ¿no? De que los trabajadores tienen que tener seguridad social para que se cubra su salario, para que esté ligado al tema laboral, el tema de su salud, ¿no? Entonces me parece muy importante y bueno, muy claro cómo nos lo explicaste, ¿no? Y bueno, y en ese marco ahora sí pasemos a este tema, ¿no? De Ujú, cómo está la situación actual de la lucha de la caja petrolera, qué pasó con bueno, con el director, ¿no? sí. Bueno, el actual director ejecutivo, está ya 4 años en el cargo. Em, Lamentablemente, ni siquiera cumple con los requisitos. Como te decía, debería tener 10 años como médico de planta de la caja petrolera. Es decir, una persona que conoce durante 10 años va a llegar a conocer cómo funciona un ente gestor de salud, una caja. Pero una persona que no ha estado ligada de esa forma a la institución, que ha sido metida por el presidente y por las palabras mismas que dice el administrador actual, el señor David Martínez. Él hasta saca pecho cuando lo dice, que él lo han puesto ahí en el cargo porque es amigo del presidente. Su amigo parece que de colegio o algo así. Él lo dice, o sea, no tiene ningún recato en decirlo, digamos. Y en una entrevista hace poco también en una radio le preguntaron si él había accedido al cargo con un examen de competencia, concurso de méritos o por algún favor político, y él ha dicho que su designación ha sido política. Entonces, empieza su gestión hace 4 años. Es evidente que en el tiempo de la pandemia, no solamente la caja petrolera, todas las cajas hemos tenido déficit económico porque nadie había preveído tener ese tipo de gastos, como te digo, no solamente por los gastos en medicinas y demás, camas para terapia intensiva, etcétera, sino que también las bajas médicas que había que devolver a los trabajadores su salario todo el tiempo que han estado en cuarentena, fue excesiva, o sea, nadie había previsto eso. Entonces, todas las cajas hemos tenido el 2020 un déficit económico. Pero ya cuando llega él, va a administrar la caja el 2021, 2022, 2023, y todos los años seguimos teniendo déficits económicos. Es Tenemos una decir, imagen sobre esto, ¿no? Para poder ver cómo fue prácticamente desfalcando, no sé qué nombre se puede decir, ¿no? Pero cómo fue disminuyendo los fondos de la caja petrolera, ¿no? exacto, porque aparte de los déficits económicos que hay, nosotros tenemos en los bancos, como ahorros, son como los ahorros de la caja que se llama caja y bancos. Entonces, el 2020 había 407 millones, como dice la tablita. Ujú. Para la gestión 2021 se reduce a 292 millones, luego se reduce a 273, el 2023 a 260 millones. Es decir, que aparte del déficit económico que ha habido, o sea, no se han podido cubrir todos los gastos que se necesitaban cubrir, también se han utilizado dineros de los ahorros. Y lamentablemente, esto ya financieramente se maneja en términos financieros. Hay un punto de no retorno, si se le podría decir. Si llegamos a ese punto de no retorno, estaríamos hablando de que la caja estaría en quiebra, quiebra técnica. O sea, ya no se podría ni siquiera tomar medidas para poder resolver y revertir este proceso que se está dando de ir de decaimiento de las finanzas de la caja petrolera.
Entonces, este administrador en una radio también lo decía en una entrevista, que la caja petrolera tenía un año más y que para el año ya estarían declarando la quiebra técnica de la caja petrolera y tendría que pasar todo al Estado, o sea, su infraestructura, sus equipos, sus recursos, etcétera. Esto fue lo que terminó de llamar y alertó a toda la población, a los trabajadores y a la población asegurada, para exigir de una vez que esta persona se retire del cargo, que lo retiren del cargo y se ponga una persona que no solamente quiera salvar a la caja petrolera, porque aquí pareciera que esa no es la intención, sino que tenga los conocimientos y también tenga la voluntad política para salvar a la caja petrolera, porque aquí pareciera que fuera todo lo contrario. Pareciera que lo que se quiere es que realmente quiebre la caja para que la caja petrolera pase a manos del Estado. Claro, acá tenemos algunas de las, bueno, apoyos que hubo de algunas organizaciones, ¿no? Sí, bueno, nuestro paro para exigir la destitución del doctor Martínez ha iniciado el 21 de octubre, después de haber hecho todos los procedimientos que la Ley General del Trabajo dice, porque nosotros estamos bajo la Ley General del Trabajo. Entonces hemos seguido todos los procedimientos para llegar al momento de declarar el paro. El 21 de octubre se inicia la movilización con un paro de 24 horas que ha ido escalonadamente, 48, 72, 96, 120 horas hasta llegar al paro indefinido. Y mañana lunes vamos a iniciar la tercera semana de paro indefinido. Entonces, como podrás ver, el tiempo de lucha es muy largo. En este tiempo, poco a poco se han ido incluyendo muchas organizaciones de trabajadores que están afiliados con nosotros en la caja petrolera, pero también del colegio médico y de otras instancias, ¿no? Entonces, no solo somos nosotros los que estamos exigiendo ahora esta destitución, está la Confederación de Fabriles en su integridad, ha convocado a los fabriles en cada departamento para que se sumen a la movilización, están los colegios médicos, el mismo directorio de la caja petrolera, todas las cajas tienen un directorio que está conformado, que es un ente fiscalizador, digamos, está conformado por un representante también del Estado, del gobierno, por dos representantes de la parte patronal, dos representantes de la parte de los trabajadores. Este directorio también le ha mandado una carta al presidente para que de una vez se destituya a esta persona y se pueda nombrar a una persona que empiece a hacer una gestión que pueda salvar a la caja petrolera. Entonces, hay un montón de organizaciones, de instituciones que están peleando junto con nosotros para que de una vez se destituya a esta persona, pero lamentablemente el presidente ha hecho oídos sordos hasta el día de hoy, el presidente y el Ministerio de Salud. Y lamentablemente estamos ingresando a esta tercera semana de lucha de paro indefinido, pero ya son 7 semanas de lucha en general, ¿no? Ah, Entonces, esa es la situación en la que nos encontramos en este momento. no, realmente es bastante, bastante fuerte todo este tema, ¿no? Y es fuerte que estén ya 7 semanas en esta lucha y bueno, 3 semanas de paro indefinido, ¿no? Sí, 3 semanas de paro indefinido, pero obviamente también hay ataques a los trabajadores en el transcurso de este proceso, de este procedimiento. Se nos ha descontado a pesar de que el paro todavía no ha sido declarado ni ilegal ni legal por el Ministerio de Trabajo, pero ya se nos han hecho descuentos, cosa que no debería haber pasado, e incluso se han iniciado procesos penales a los trabajadores de la caja petrolera, tanto a dirigentes como a trabajadores de base. ¿Y por qué se nos inicia este proceso y cuál es la denuncia? La denuncia dice que por hacer una asamblea en ambientes de la caja petrolera, hemos hecho uso indebido de bienes del Estado. Y a esto hay que tomarle mucha atención, porque si el Estado nunca ha puesto un peso para que se creen las cajas, nunca ha puesto un peso para que se mantengan las cajas, ¿de dónde sale esto de que los ambientes de la caja petrolera son bienes del Estado? Lamentablemente nos hemos enterado ahora con estas denuncias que hace unos años, no te podría dar la fecha exacta, se había inscrito al SENAPE, al Servicio Nacional de Propiedad Patrimonio del Estado, se había inscrito al SENAPE los bienes de la caja petrolera, como si fueran bienes del Estado, algo que los trabajadores no sabíamos.
Tengo entendido que en la Caja Acorde se ha intentado hacer lo mismo, en la Caja Nacional se ha intentado hacer lo mismo, pero los trabajadores reaccionaron rápidamente y junto con los asegurados han luchado para no permitir que se inscriba al SENAPE el patrimonio de estas cajas. Pero lamentablemente a nosotros nos han madrugado y ya están inscritas. O sea, ahí tú te puedes dar cuenta cómo es tan claro y tan evidente cómo el Estado se quiere apropiar de la infraestructura y de todo lo que es los recursos de la caja petrolera. Entonces, la denuncia es esa. Nosotros hemos hecho una asamblea y por hacer asamblea ahí nos están acusando de hacer uso indebido de bienes del Estado. O sea, totalmente jalada de los cabellos la denuncia, pero lamentablemente en esta situación nos encontramos los trabajadores. Y bueno, hemos tenido reuniones con el Ministerio de Trabajo en La Paz que se han comprometido en qué iban a hacer las gestiones correspondientes para que no se nos realicen los descuentos por esta lucha que estamos teniendo y también para ver la forma de que estas denuncias penales que se están haciendo no tengan ningún sentido, ¿no? De que no sigan, no se procesen. Pero es en esta situación en que nos encontramos, ¿no? Entonces, esperemos que esta semana ya con la ayuda de todos los trabajadores de las diferentes empresas que se han ido pronunciando y se han comprometido también en apoyar físicamente, digamos, en las movilizaciones, el gobierno nos escuche y de una vez se pueda solucionar el problema, porque obviamente los más perjudicados son los asegurados, que en este momento no están recibiendo atención en consulta externa, solamente en emergencias. Bueno, y el pedido central es la destitución de este director que ha sido, bueno, designado de forma irregular, ¿no? Por lo bajo. Em, Compañero Maflo, te quería consultar, bueno, lo que dice por su parte, y bueno, lo dijo en distintos medios, la actual administración de este director, es que bueno, básicamente cuestiona de que ha habido malos manejos de los medicamentos, que se echaban a perder, insinuaba incluso parece que podían haber habido robos de estos medicamentos, no sé, que había mala atención a los pacientes, que es una realidad igual que se denuncia constantemente en otras cajas, que había malas recetas, y bueno, y que él dice que él está queriendo cambiar eso y que por eso lo quieren sacar, ¿no? Sería importante responder también a esto este ataque que dice en este caso el director, ¿no? Ujú. Sí, bueno, durante todo este periodo del conflicto que se ha generado, obviamente para no responder a lo central, que es su gestión y que son estos números que hemos mostrado, la situación financiera de la caja petrolera, él ha ido botando varias cortinas de humo, si se podría decir de alguna forma. Primero decía que el conflicto era por 68 millones de dólares que los trabajadores de la caja petrolera de Santa Cruz habían ganado un juicio laboral para que se les restituya un derecho adquirido que ellos tenían. Y es real, han ganado un juicio laboral, se les tiene que restituir un derecho adquirido que ellos tienen y se les tiene que pagar retroactivamente todo este tiempo que no se les ha pagado. Ese juicio ha durado mucho más de 15 años. Lamentablemente es así. Hay autoridades que en su momento te quitan un beneficio que tú tienes, un derecho adquirido, pero luego de que hay un juicio que puede durar 10, 15, hasta 20 años, lamentablemente por culpa de esa persona que ha quitado un derecho adquirido, cuando ganan los trabajadores ese juicio, hay que restituir ese derecho adquirido y pagar retroactivamente, la institución es la que se ve afectada. Pero esos 68 millones los tiene que pagar la caja petrolera de Santa Cruz, la administración de Santa Cruz, que sí tiene el dinero para hacerlo, pero que incluso los trabajadores de Santa Cruz han dicho que están dispuestos a que se les pague en varios años ese dinero. Entonces, ese no es el problema, pero el doctor Martínez lo utilizaba como una cortina de humo de que decían los medios de que ese era el problema, cuando en realidad es otro el problema. Ese problema lo tienen ahí ellos pendiente y lo van a solucionar en su momento, con su forma, porque es un problema solo de Santa Cruz. Esta movilización es a nivel nacional. Ahora, también he escuchado lo que me acabas de comentar, ¿no? De que empieza a hablar de que supuestamente hay mucha corrupción, de que han habido diferentes cosas. Es verdad, seguramente habían medicamentos que se pasaban, pero la situación actual es de que ni siquiera hay medicamentos ahora. O sea, hemos pasado de tener medicamentos y medicamentos que se iban pasando con el tiempo, que si no los usas, obviamente se van a pasar a no tener medicamentos. Y ahorita el problema de fondo es ese, porque la situación financiera y económica de la caja petrolera repercute en que no hay medicamentos, no hay insumos,
no hay equipamiento o no se están renovando los equipos. Hay muchos equipos que están obsoletos, que no están funcionando y la infraestructura también en muchos departamentos se está cayendo. Entonces, es posible que haya casos de corrupción de médicos, casos de corrupción de administrativos y demás, pero no es pues la generalidad. Deben haber algunos cuantos y hasta ahora yo no conozco a ningún médico que haya sido procesado o que esté en la cárcel por algún hecho de corrupción, porque si eso es lo que él dice que ha venido a combatir, no entendemos por qué no hay eso. Pero para mí es más una cortina de humo, como te digo, no es la generalidad, es una cortina de humo para no decir y no hablar de lo que realmente estamos hablando aquí, que es el fondo del asunto, es la situación económica y financiera de la caja petrolera. Entonces, el señor David Martínez, en lugar de hacer gestión para generar ingresos para la caja petrolera, para las diferentes regionales, y poder combatir contra esta crisis económica y financiera que existe, lo que hace se dedica es a hacer persecución a trabajadores y a dirigentes de diferentes formas y a eso se dedica en lugar de hacer gestión y obviamente por eso es que estamos en la situación en la que nos encontramos. Entonces, necesitamos a una persona que venga a hacer gestión. Ujú. No, muy importante todo esto, ¿no? Y bueno, son varias denuncias, ¿no? Y claro, obviamente va de la mano de lo que tú dices, este tema, bueno, de que se está buscando la privatización, bueno, que desaparezca la seguridad social a corto plazo, y este tema de que ha habido un intento del gobierno de poner a al nombre, bueno, como patrimonio estatal, todos los bienes de las distintas cajas, y que en el caso de la caja petrolera lo hizo, y bueno, sin consultar, de forma casi como un robo prácticamente, ¿no? A espaldas de todos, y ustedes se enteraron directamente por casualidad que les están acusando de otra cosa aprovechando eso, ¿no? De que y algo que es terrible, o sea, que no se puede, por ejemplo, deliberar en los puestos de trabajo, ¿no? Que no se puede hacer asambleas, que no se pueden organizar los trabajadores, ¿no? Entonces eso también es muy importante para señalar y bueno, para tener mucha claridad de que este gobierno socialista no tiene nada, ¿no? Tener muy, muy claro eso, ¿no? Una política plenamente, bueno, capitalista del lado de los patrones, ¿no? Y que tenemos a este señor Martínez entonces que está profundizando la crisis económica de la caja petrolera y bueno, la caja petrolera era una de las mejores, ¿no? Muchas veces se hablaba de, o sea, en comparación con otras cajas, siempre tenía un cierto grado de mayor prestigio en general y bueno, y está atravesando por este terrible problema, ¿no? Y recalcar esto Exacto. último, ¿no? Son 3 semanas de paro indefinido, son ya 7 semanas de lucha de los trabajadores eh, contra el cierre, contra la destrucción de la caja petrolera, ¿no? Contra el quiebre y centralmente contra este señor Martínez, ¿no? Ujú. Eh, bueno, Exactamente. Como te decía, pareciera ser, en lo concreto, pareciera ser que es solamente una pelea entre trabajadores y su administrador, claro, pero cuando vemos la cosa más amplia y más de fondo, es realmente de lo que estamos hablando es de que está en riesgo la seguridad social, porque si cae la caja petrolera, las otras cajas que son más pequeñas, mucho más fácil van a caer. Tal vez la caja nacional porque es más grande, tiene más asegurados, etcétera, están los maestros ahí, están los policías y demás, es mucho más difícil de que la puedan atacar como están atacando a las otras cajas, ¿no? claro, Solamente dos cositas más quería mencionar. Es verdad, la caja petrolera ha tenido un prestigio alto durante muchos años, durante mucho tiempo, por ser una de las mejores cajas, por la calidad de atención de los médicos, etcétera. Pero también hay que decirlo y hay que ser justos, ¿no? Con esto. Desde que ha entrado el gobierno del MAS, que también ha visto las cajas como botines de pegas, lamentablemente también ha utilizado a la caja petrolera como un botín de pega. Entonces, administrador que entraba, administrador que ha empezado a poner gente, a poner gente. Hemos llegado a una situación tan grave que todas las cajas, todas las regionales dependemos de una central, Oficina Nacional se llama, que funciona en La Paz, justamente en el Prado, donde estamos haciendo las vigilias. Ahí son puros administrativos. Antes no pasaban las 100 personas esos administrativos. Ellos no atienden pacientes, nada. Ahora son más de 400. O sea, de lo que eran 100 personas que solo se dedican a administrar, ahora son más de 400. ¿Y de dónde viene el salario para esas personas? Porque si ellos no atienden pacientes, ellos no generan recursos. Todas las regionales tenemos que mandar el 10% de nuestras recaudaciones para que esa oficina nacional funcione.
Entonces, el salario tanto del doctor Martínez, que trabaja ahí en Oficina Nacional, como de todos los administrativos que están ahí en esa Oficina Nacional, vienen del dinero que generamos en cada regional. Y lamentablemente, a pesar de que somos nosotros los que generamos los recursos, enviamos los recursos para que puedan funcionar ahí, son estas las personas que atacan a los trabajadores de las diferentes regionales. Solamente para concluir esto en el plano laboral, digamos, de nosotros como trabajadores, que no lo mencionamos en el conflicto porque no queremos que parezca esto que es una lucha por nosotros. Desde el 2018 no recibimos incremento salarial, a diferencia del resto de los trabajadores. Cada año han tenido incremento salarial que el gobierno decreta y nosotros desde el 2018 no tenemos incremento salarial. Justamente, ¿por qué? Porque nos decían que por favor colaboremos para que la caja no se una, etcétera, etcétera. Hemos aceptado esa situación. Hace 3 años que no recibimos ropa de trabajo. Igual, ¿para qué? Para que ese dinero pueda utilizarse en otras cosas, pero no sabemos al final en qué utilizan esos dineros que nosotros como trabajadores estamos, digamos, de una forma desprendida diciendo no nos den, pero que la caja mejore, que la situación económica de la caja mejore. Y año que pasa, año que no mejora y que sigue cayendo y sigue cayendo. Entonces, esas cosas son las que están pasando y entonces el trabajador, obviamente, el trabajador de base, los dirigentes, no vamos a permitir, no podemos permitir que siga pasando esto y que esta administración continúe, ¿no? Ujú. Realmente, ¿no? O sea, lo que tenemos es que el amigo del presidente Arce, este señor Martínez, fue nombrado por él, a dedo prácticamente, bueno, para básicamente lo que está haciendo, ¿no? Tratar de liquidar, hundir en mayor crisis, aparte de repartirse algunas pegas, etcétera, a la caja petrolera, ¿no? Entonces, bueno, desde esa perspectiva, digamos, toda la solidaridad, todo el apoyo a esta huelga que están llevando adelante, esta lucha tan importante de los trabajadores petroleros. 3 semanas, bueno, inician la tercera semana, ¿no? De huelga Para indefinida. indefinido. Y bueno, ya son 7 semanas de lucha en total. Entonces, todo el apoyo desde acá, desde Radio Rebelión, desde el Partido de los Trabajadores, toda nuestra solidaridad, compañeros, y mucha fuerza, ¿no? Y bueno, esperemos que se logre este triunfo y que además, bueno, poder conversar y bueno, todas las denuncias, todo el contexto que diste el día de hoy, compañero Maflo, son muy importantes y bueno, nos parece muy importante difundirlo, ¿no? Ok. Muchas Muchas gracias, gracias, Humberto, compañero. y solamente convocar a todos los trabajadores, dirigentes, también trabajadores y dirigentes de las diferentes empresas y sindicatos que están afiliados a unirse a la lucha porque mientras más apoyo tengamos, más rápido se va a poder solucionar este problema. Ujú. Muy bien, todo el apoyo, compañero, y bueno, vamos a difundir, tratando de que se llegue a más compañeros y compañeras y más personas se puedan sumar a esta lucha. Muchas Muchas gracias. gracias, Humberto. Vamos Gracias, a estar Miguel. contigo en otra ocasión. Entonces, un Gracias. abrazo, compañero. Bien.